Muy buenas noches, apreciados hermanos crucillistas y amigos que se conectan a esta escuela virtual que los hermanos de la Arquidiócesis de Mérida organizan y dirigen con tanto cariño y tesón, perseverancia para dar a conocer al Padre Cesario Gil Atrio, su vida, su obra, su mensaje a las nuevas generaciones de cursillistas y fieles de todas partes, y en general a todo aquel interesado o curioso por saber quiénes serán nuestros próximos santos reconocidos por la Santa Madre Iglesia. Bueno, esta es ya la escuela número 8, ¿ya? ¿Cierto? Entonces yo también les daré la bienvenida a esta nueva edición de la escuela virtual. Me presentaré diciendo que soy Alirio Marín de la diócesis de Cabimas, con 44 años de cursillista, los cuales cumpliré ahora en el mes de mayo. Casado con Leida Briceño, mi esposa. Nosotros nos casamos en mayo del año 80 y un año después hicimos el cursillo de cristiandad. Damos muchísimas gracias a Dios por eso y por darme esta oportunidad de poder llegar hasta sus hogares llevando el mensaje del Padre Gil, que en definitiva es el mensaje de Cristo, encarnado en esta persona que vivió de modo admirable sus muchas virtudes morales y cristianas, al punto de que merece ser considerado como modelo de vida ejemplar para esta generación de fieles y las que vendrán. Con este objetivo, pues, estoy trabajando dentro de la Comisión Diocesana de la causa de beatificación del Padre Cesario Gil, que dirige allá en la diócesis de Cabimas nuestra hermana Maritza Santeliz, también cursillista. No quiera Dios que en estos minutos en que estaré compartiendo con ustedes mi pequeño testimonio, podamos todos, con la ayuda del Espíritu Santo, disfrutar en paz de esta transmisión. La paz espiritual tan necesaria en momentos cada vez más difíciles, ¿verdad? Poder llevar un rayo de esperanza, como también ir encendiendo luces en medio de tanta oscuridad e incertidumbre. Encomendamos entonces la escuelita de hoy a la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, auxilio de los cristianos, consoladora de los afligidos, salud de los enfermos y abogada nuestra. Dediquémosle a ella de manera especial estos minutos en los que estaremos compartiendo algunos aspectos de la fama de santidad del Padre Cesario Gil, de los cuales yo soy un humilde testigo. Y no es que yo lo haya tratado a profundidad, no. Realmente fueron pocas las veces que pude estar presente en algunas actividades del movimiento de cursillo a las cuales asistía el Padre Gil. Sin embargo, esas poquitas veces fueron suficientes para que yo pueda hoy dar fe de que lo que se está publicando respecto de sus virtudes, vividas de manera admirable, es cierto. Entonces quiero comenzar señalando la importancia de la llegada del cardenal Baltasar Porras al administrar la arquidiócesis de Caracas en el año 2018. A pocos meses de haber tomado posesión como administrador apostólico, comenzó a mover los palitos, pues, para impulsar dicho proceso. Así que, iniciando el año 2019, anuncia ante el Comité Ejecutivo de la causa que él mismo se convierte en actor de esta, al tiempo que el movimiento de cursillo de cristiandad de Venezuela será el coactor de la misma, a fin de comenzar a tomar decisiones concretas de inmediato. Todo ello, gracias a la gran amistad y cercanía que siempre mantuvo Baltasar Porras con nuestro querido cura Gil. El cardenal consiguió ese mismo año que la Asamblea Ordinaria de la Conferencia Episcopal de Venezuela aprobara unánimemente el inicio del proceso. Después se hizo el registro legal de la Asociación Civil Gil Atrio, elaborándose a la vez una lista de muchos testigos, más de 100, 150 testigos, algo así, tanto de acá de Venezuela como de fuera del país. Personas concretas que aún viven y que conocieron al Padre Gil en vida, que tuvieron
contacto con su persona, que lo escucharon, tuvieron cercanía con él, en definitiva, pues. Además se presentó la estampa oficial con la oración de intercesión por la beatificación del padre Cesario Gil. Bueno, más adelante en el 2020 se nombra la postuladora oficial de la causa. Y al año siguiente, 2021, el cardenal Porras solicita a Roma, al prefecto de la Congregación para la Causa de los Santos, la autorización para iniciar el proceso de canonización. Y luego de examinar el informe, el dicasterio dijo, bueno, no hay problema, nada impide que se inicie esta causa. Esa fue la respuesta oficial de las autoridades diocesanas. En el 2022, entonces, Cardenal Porras inició la fase diocesana, constituyendo el Tribunal Eclesiástico para la Causa de Beatificación. Este tribunal comenzó a investigar, pues, a los testigos, sus testimonios, para determinar si nuestro querido candidato, Padre Gil, en realidad vivió sus virtudes de manera heroica, si goza de fama de santidad, pues para ser elevado a los altares y que sirva como modelo de vida cristiana. Finalmente, el 20 de agosto del año pasado, se clausuró la llamada fase diocesana de la causa, cuando nosotros los crucillistas celebrábamos nuestros primeros 65 años de edad, recordando aquel primer cursillo de cristiana que el Padre Gil logró realizar en Caracas, siendo ese cursillo el primero de muchos, de tantos que se han dado en Venezuela. Bueno, al sol de hoy, ¿qué se está haciendo, no, para impulsar la causa de beatificación? Bueno, a nivel del secretariado, nosotros, los de la Comisión Diocesana aquí en Cabimas, al igual que lo están haciendo en las distintas diócesis y secretariados del país, bueno, estamos impulsando actividades a distintos niveles en muchos rincones de la diócesis, como en las parroquias, los colegios, hospitales, grupos de apostolado, etcétera. Entregamos la estampita con la oración de intercesión, animamos a las personas que se encomienden al Padre Gil con sus problemas de salud, cualquier tipo de problema, y que piden al Señor un milagro a través de su intercesión. Esto con la esperanza de que pronto tengamos buenas noticias en ese sentido. Además, bueno, en muchos de nuestros equipos, nuestros grupos, también se están estudiando los 2 libros publicados con motivo de la causa. El primer libro, que se titula El Padre Cesario Gil, un operario incansable, ¿se acuerdan? Y el segundo librito, que sale un poquito más adelante, que escribió nuestro amigo y hermano Mario González, titulado Padre Cesario Gil Atrio, apóstol del laicado. Bueno, imagínense, Mario González, quien trabajó durante 3 décadas, pues, 30 años al lado del Padre Gil. Mejor testimonio ni imposible, ¿verdad? Quien fue, bueno, recorriendo toda Venezuela de la mano del Padre Gil, Venezuela y mucho más allá, en otros lugares del mundo, ¿no? Entonces, testigo de primera mano, Mario, cuyas anécdotas que narra ahí en el libro son de un valor inmenso, pues, para acercarnos mucho más a la abundante obra de el gran Cesario Gil, como lo llamaba cariñosamente el Padre Sebastián Gallá, uno de nuestros iniciadores allá en Mallorca, de España. Aproximarse pues al pensamiento del gran evangelizador de América, tal como lo bautizó el Padre Salvador de Espinosa. Total que en esto andamos, por aquello de que no hay santo sin pueblo, y siguiendo la recomendación del Papa Francisco de que imitemos a los santos de la puerta de al lado. Según sus palabras, dice que hay un santo en cada esquina. Entonces, santos de carne y hueso, como nosotros.
que la santidad no es una quimera, no es un imposible, sino que por el contrario es un don de Dios que debemos cultivar, poner allí nuestro esfuerzo. Por lo tanto, como el mismo Papa Francisco lo ha dicho, los santos no son héroes inalcanzables o lejanos, sino personas como nosotros, nuestros amigos, cuyo punto de partida es el mismo don que recibimos nosotros en el bautismo. El mismito, el mismo Espíritu Santo que recibieron ellos, lo hemos recibido nosotros. El mismo regalo, el mismo don, también lo hemos recibido cada uno de nosotros. Total que la santidad está accesible a nosotros. De nosotros depende. Total que así andamos, pues, sabiéndonos coactores de la causa de beatificación del Padre Gil, a nivel diocesano y en cualquier lugar donde nos llamen, pues, al frente de la campaña promotora, dando a conocer su vida, bueno, las obras de este prohombre, de este gigante de la fe y de la evangelización, ¿no? A través de, como ya lo dije, distintas actividades, a fin de que sean muchos los que se sumen a este gran movimiento nacional y se encomienden a su intercesión, ya que un milagro que se le atribuya a la mediación del Padre Gil será necesario para acelerar su pronta beatificación y elevación a los altares. Bueno, dicho esto, quiero apelar nuevamente al Papa Francisco. Sin ir muy lejos, el Santo Padre está convencido de que en algún momento de nuestras vidas nosotros nos habremos topado con algún santo mientras vamos de camino. Personas generosas, justas, que se han tomado en serio la vida cristiana y que con la ayuda de Dios han correspondido al don de la gracia recibida en el bautismo y se han dejado transformar, pues, día a día por la acción del Espíritu Santo. Como dije al principio, fueron varias las veces que yo, Alirio Marín, me topé con el Padre Gil, quizá en medio de alguna ultrella nacional, alguna ultrella regional, algún cursillo de dirigentes, en alguna asamblea, convivencia nacional, en fin. Lo único que nunca nos topamos fue en un cursillo ordinario, ¿no? Nunca me tocó esa dicha. Recordemos que en la época de los años 80 y 90 no teníamos tanta tecnología como ahora, ¿no? Ahora que es, bueno, con todos los dispositivos con los que contamos, podemos guardar inmensa cantidad de fotografías de un mismo momento, de una misma persona, videos, bueno, y todo tipo de material audiovisual que podamos guardar para un futuro, ¿no? Entonces, bueno, por eso que del Padre Gil no hay evidencias, muchas, así como quisiéramos, de cómo han quedado guardados sus charlas, sus conferencias, sus escuelas, sus momentos en que se sentaba a conversar con las personas. No hay grandes evidencias por allí. Todo ha quedado reducido a la memoria que podamos nosotros guardar. Entonces, la mayoría de los recuerdos que tenemos, o que tengo yo, por lo menos yo, del Padre Cesario Gil, son eso, solo recuerdos en la memoria. Y sabemos que la memoria es corta y muy lenta muchas veces para traer hasta el presente esos recuerdos. Así que, bueno, haciendo un pequeño esfuerzo, puedo contarles algunas cositas. Que del Padre Gil, recuerdo que era un hombre de estatura alta con respecto al promedio nuestro, ¿no? Al menos más alto que yo. Yo que estoy por los 1,65, 67 cuando mucho de estatura. Supongamos que el Padre Gil me superaba mucho. Estimaría yo entre 1,70, 1,75 de estatura. Al menos en esos años en que yo lo conocí. Por otra parte, bueno, yo recuerdo que era un hombre serio, muy serio. Por lo menos era la imagen que proyectaba cuando él en la sala de rollo, bueno, daba sus reflexiones, sus charlas, sus rollos.
Quizá esta imagen me impresionaba mucho, al tiempo que me inspiraba un gran respeto y hasta temor, pero no era un terror ni mucho menos miedo, no, sino el temor de responderle con algo que fuera incorrecto o inapropiado, ya que por experiencia lo que yo había visto, la forma en que él reaccionaba cuando alguien hacía un comentario fuera de lugar o erróneo, bueno, la reacción era contundente. No puedo olvidar jamás un elemento como el siguiente. Entre sus estrategias que utilizaba para hablar el padre Gil, en una conferencia, en un auditorio, en una sala de rollos, bueno, las estrategias que yo más recuerdo es que él lo explicaba después. Él se enfocaba en una sola persona para lanzar sus pedradas. Centraba su mirada inquisitiva en esa persona. Y era una mirada penetrante y hasta intimidatoria. Que la persona se sentía como increpada, ¿verdad? A la vez, el padre Gil dejaba caer su mano izquierda con cierta fuerza sobre el hombro de esa misma persona. Para rematar, tenía una pregunta muy célebre que él dirigía, esta vez no solo a la persona, sino a todo el auditorio. Él decía, ¿he dicho algo? Y repicaba la mesa con los dedos de su mano, de esta forma. ¿He dicho algo? Todavía lo tengo en mi memoria. Después que pasaba este momento, se podía escuchar una aguja cuando caía en un pajar, porque el silencio que se producía después de esto era profundo, absoluto, y él dejaba pasear su mirada por todo el auditorio mirando a cada uno. Bueno, y él remataba diciendo, es que yo le hablo a Pedro para que me escuche Juan, para que me entienda Juan. Entonces ahí uno fácilmente entendía que no la había agarrado pues con esta persona, no se la estaba dedicando a esa persona solamente, sino para que todo el mundo escuchara en la persona de él. Así como estaba increpando a esta persona en específico, uno nos increpaba a todos. Bueno, y de esto yo guardo una anécdota a este respecto, ¿no? Un amigo mío cursillista que él quería conocer Mosensol allá en Caracas, ¿no? La sede nacional del movimiento. Y entonces se le presentó esa oportunidad de ir a Mosensol con ocasión de una, no sé si era una convivencia nacional, una asamblea, un cursillo de dirigentes, no recuerdo muy bien. Resulta que este hermano le tocó, bueno, él decidió ir a esa actividad nacional y le tocó en una oportunidad sentarse en los primeros asientos en la sala de rollo. Y se presenta el padre Gil con todas las características y más de lo que les he contado hasta ahorita. Bueno, a este hermano le tocó sentarse en los primeros asientos, como les dije, en esa sala. Y él mismo cuenta que el padre Gil la agarró con él, se la dedicó. No tuvo vida en esa hora y media que duró la charla. Entonces, el pobre hombre salió de allí de brazos caídos, destrozado, dispuesto a no volver más nunca a Mosensol. Pero después se dio cuenta de que el calvario que padeció aquella vez formaba parte del estilo del padre Gil, para que cada quien agarrara lo suyo durante esa charla. Así era el padre Gil. A esto hay que agregar que fuera ya de la sala de rollos y pasado el vaporón de aquel momento, el padre Gil se transformaba pues en un hombre amable, amoroso y comprensivo. Pues él mismo lo explicaba pues cuando nos enseñaba que luego de haber lanzado la piedra a la profundidad del pozo y que desde allí, de ese fondo podrido, putrefacto, comenzará a salir todo lo que guardábamos por dentro, toda esa podredumbre
que había en nuestras vidas. Entonces, después de todo eso, de haber lanzado tantas pedradas al hombre, a las personas, era justo que después suavizáramos las cosas con la mano derecha de la compasión, enseñando que Dios no nos quiere así, pues, empantanados en una vida de pecado, sino que nos ofrece siempre la posibilidad de convertirnos, de recibir el perdón y comenzar una vida nueva. Otro aspecto, pues, que debo destacar es el amor paternal que le conocí en momentos en que el Padre Gil se sentaba a confesar. Yo puedo asegurar que durante la confesión que varias veces tuve frente al Padre Gil, me mostraba su lado más humano, compasivo y misericordioso. Y él nunca, puedo decir que nunca me trató como lo merecían los pecados que yo confesaba, sino que me señalaba siempre el camino correcto que debía tomar, siempre con la mayor caridad. Entonces podíamos ver el contraste, ¿no? El contraste en cuanto a la diferencia que había de un Padre Gil en una sala de rollos, tirando sus pedradas, llamándonos a la reflexión, a la toma de conciencia, y sentado pues en el confesionario para administrar el sacramento de la misericordia de Dios. Un Padre, absolutamente un Padre. Nunca pues tuve yo la oportunidad de una dirección espiritual con el Padre Gil. Repito que fueron pocas las veces que estuve en actividades en las que él también estaba presente. Pero a partir de esa experiencia que tuve con él en la confesión, fácilmente pude deducir lo que muchos testigos aseguran, que el Padre Gil influía de tal manera en las personas que éstas salían después de una dirección espiritual dispuestas a trabajar en la recuperación de su matrimonio, a poner en práctica sus consejos y recomendaciones para distinguir bien la llamada que Dios le estaba haciendo, sea para el sacerdocio, sea para la vida religiosa, sea para la vida matrimonial, la vida laical, etcétera, etcétera. Otras de mis experiencias con el Padre Gil, recuerdo que en la ciudad de Punto Fijo, allá en Falcón, había una actividad regional, si mal no recuerdo, un cursillo de dirigentes allá en Punto Fijo, y entonces yo fui a participar de esa actividad, actividad que se realizaría en un colegio de ahí de la ciudad. Y yo llegué, bueno, con bastante tiempo, mucho antes de comenzar la actividad. Y como llegué con tiempo suficiente, bueno, después de descansar un poco, me fui hasta la cantina del colegio, y ahí con otros compañeros, bueno, nos estábamos tomando un refresco, y aparece el Padre Gil ahí en la cantina del colegio, con su sotana negra sobria e imponente, ¿no? Aquella figura arrolladora, ¿no? Lo primero que se me ocurrió a mí pues fue ofrecerle al Padre Gil un refresquito. Padre, tómase un refresquito y tal. Y él respondió, no tomo refresco, prefiero agua. Y es obvio, ¿verdad? Una persona que se exigía tanto, que era un operario incansable, como él mismo lo asumía, ese lema como rol, como estilo de vida, ¿no? Una persona que debía estar siempre presente, a tono en todas las cosas, todas las actividades que tenía entre manos. Tenía que ser una persona sana, por lo tanto alimentarse sano. Y entonces me llevé esa experiencia de ese tipo. Otra experiencia muy parecida, ¿no? Fíjense, muy parecida a esta. En una oportunidad, aquí en nuestra casa de cursillos en Cabimas, bueno, al día siguiente, al levantarnos tempranito en la mañana, todo el mundo lo saludaba. Bendición, Padre, ¿cómo está? Tal bendición, hola, ¿cómo amaneció, Padre? Y él decía, horizontal. Amaneció horizontal. Entonces, buenos días, nos dé Dios, buenos días nos dé Dios, decía el Padre.
Y en una oportunidad, pues, a lo largo del día, en un tiempo libre en el pasillo, yo veía que unas cuantas personas buscaban un libro y le decían, padre, por favor, un autógrafo y tal. Imagínense. Y corro yo a donde tengo mis libros, mis cuadernos, mi bolso, y saco un libro, el primero que agarré. Y corro donde el padre dice, padre, fírmeme aquí por favor un autógrafo. Entonces cuando el padre agarra el libro dice, no, este libro no lo escribí yo. Me quedé sin el autógrafo del padre Gil. Cosa obvia también, ¿cómo me va él a autografiar un libro que no escribió, que no es suyo? Y así pues, por el estilo, así era el padre Gil, tajante cuando tenía que serlo. Bueno, finalmente uno de los aspectos de la personalidad del padre Gil que me impresionaban tanto, ¿no? y todavía yo lo sigo admirando por esa capacidad que tenía el padre Cesario Gil para dedicarle tiempo y esfuerzo a cada emprendimiento que asumía. Imagínense. Es que él era un operario incansable, además de que una creatividad explosiva para todo, para estar adelantado a todas las cosas, a todos los acontecimientos de su tiempo, ¿no? No dudo que los ángeles custodios le prestarían sus alas para desplazarse con frecuencia recorriendo toda Venezuela varias veces, llevándole el evangelio en forma de rollos, asesorando el movimiento, dictando cursillos de dirigentes, conviven, imagínense, Dios mío, dentro y fuera del país, donde quiera que lo llamaban, pues para otros países, pues otros dirigentes de otros países, para ver de esa fuente cualificada, originaria del movimiento de cursillo, y que encima de eso sacara tiempo y espacio para escribir más de 70 libros, cantidad inmensa de artículos para revistas, para entrevistas, imagínense, tiempo y dedicación también para dirigir espiritualmente a tantas personas, a tantas familias, a tantos muchachos que andaban descubriendo su camino a la vocación. Impresionante. Definitivamente, Padre Gil, un santo que vivió sus virtudes a nivel heroico, de forma admirable, como dicen sus biógrafos. Vivió admirablemente sus virtudes de laboriosidad, abnegación, misericordia y su amor a la verdad. Y en esto de su amor a la verdad dan fe de ello, pues, tantos libros, la editorial Trípode que él mismo fundó para editar los libros relacionados con los movimientos, relacionados con la doctrina social de la Iglesia, con el magisterio eclesial, bueno, en fin, ¿no? También para promover la escritura en medio de tantos laicos que formaban parte, pues, de esta playa de dirigentes del movimiento de cursillo de cristiandad que se formaron bajo la égida del padre Cesario Gil, bajo su mano sabia conductora del padre Cesario Gil, atrio. Definitivamente ha sido una experiencia maravillosa de vida, que cuando se logre, pues, el milagro de su beatificación, yo, entre muchos, podré decir, yo conocí al padre Gil, yo estuve en presencia de un santo que hoy día está reconociendo la Iglesia sus virtudes humanas, sus virtudes morales, sus virtudes teologales vividas a plenitud. Que Dios les bendiga abundantemente. Este ha sido mi pequeño testimonio de lo poco que pude conocer del padre Gil. Aunque poco, fue sustancioso, fue una vivencia inolvidable al lado de este hombre, de este prohombre, de este santo,
que pudimos conocer muchos cursillistas y que todavía al día de hoy seguimos su legado y tratamos de llevar adelante su pensamiento, su mensaje, su obra prodigiosa. Que el Señor les bendiga a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias y que Dios les bendiga a todos.